Clase de matemáticas segundo básico. Vamos a trabajar la condición de congruencia de triángulos. Pero ya hemos visto que cuando los ángulos y los lados de los triángulos son correspondientes y son iguales, ¿verdad? Correspondientes porque son iguales, entonces estamos hablando de congruencia. Entonces vamos a comparar los lados y los ángulos. Lados y los ángulos. Ángulos. Entonces, estos dos triángulos, o sea, van a ser congruentes si sus lados son iguales. Veamos entonces esta medida es la misma. Veamos esta medida y esta medida es la misma. Por lo tanto, esta medida y esta medida es la misma. Entonces sus tres medidas coinciden de un triángulo con el otro. Son correspondientes. Entonces el lado AB es correspondiente con el lado DE. Eso significa que entonces el lado AB, si es correspondiente, es porque es igual a DE. Y ya tenemos este con este. El lado AC tiene que ser igual a la DE. DF. Y el lado, bueno, aquí podemos también, ya vimos el lado AB. El lado AB es igual al lado DE. El lado AC lo podemos señalar así, AC con el lado DF. Y el lado BC, el lado BC es igual al lado EF. Si eso es cierto, entonces el ángulo A, que es esta abertura, con el ángulo D son iguales, ¿no? Entonces el ángulo A es igual al ángulo D. Y podemos decir, aquí vamos a colocar una lineita. El ángulo B tiene que ser igual con el ángulo E. Entonces el ángulo B es igual con el ángulo E. Ángulo. Hay varias formas de colocar el símbolo. El ángulo C con el ángulo F. El ángulo C
con el ángulo F. Son iguales. Si los lados y los ángulos son iguales, podemos decir entonces que el triángulo, aquí, el triángulo, vamos a decir aquí que son iguales, que este triángulo, el triángulo ABC, el triángulo ABC es igual al triángulo DEF, DEF. Entonces, el triángulo, el triángulo ABC es congruente. Y para la congruencia lo vamos a representar con 3 líneas. Así. Es congruente. Entonces acá nos falta para decir que el ángulo este es congruente con este otro. Son iguales. Pero como estamos hablando de congruencia, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF. Entonces el triángulo ABC, esto significa que es congruente. Es congruente con el triángulo DEF. Ahora vamos con la siguiente parte. Dice, escriba los vértices, lados y ángulos correspondientes. Indique si los triángulos son congruentes. Entonces vamos a pensar en algo. Vamos a hacer esto acá. Que tenemos esta línea. Tenemos esta línea. Tenemos esa línea. Y que a la misma distancia tenemos otra línea. Aquí tenemos esta otra línea. Y que luego a la misma distancia tenemos esta otra línea. Vamos ahí. Tenemos que esto de aquí para acá, vamos a decir que esto de aquí para acá, este es X centímetros. Estos también son X centímetros. Y que la distancia también que hay de esta línea hacia esta línea y de esta línea hacia esta línea si lo vemos ahí, entonces tenemos
que esta distancia y esta distancia. Bueno, aquí cambia uno, va a cambiar aquí. De modo que este es y, esta distancia es y esta distancia acá es x. Vamos a suponerle centímetros. Bueno, entonces si esta distancia es 10 centímetros y esta distancia es 10 centímetros, esta es x centímetros y esta es x centímetros, significa que los dos triángulos son congruentes. Los dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, sus vértices, lados y ángulos son correspondientes, porque van a tener las mismas medidas. Muy bien, entonces podemos decir que sus vértices son, ahora escribámosle ahí, vértices. Este es el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E y el vértice F. Entonces decimos que hay de vértices, hay de son iguales. El vértice A es igual al vértice D, el vértice B es igual al vértice E, el vértice C a F, es el mismo. En los lados, el lado AB, el lado AB es igual al lado de el lado BC es igual al EF y el lado AC es igual al lado DF. Los ángulos, el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo E es igual al ángulo E y el ángulo C es igual al ángulo F, igual al ángulo F. Por lo tanto, entonces el triángulo A, B, C es congruente con el triángulo D, E, F. Y ahí tenemos la congruencia de triángulos. Muy bien, ahora realiza los ejercicios de tu libro o busca o inventa tus propios ejercicios. Y recuerda, ser exitoso no te asegura la felicidad, pero la felicidad te da más posibilidades de éxito.